Bueno, queridos estudiantes, bienvenidos una vez más a la clase virtual de álgebra para grado octavo del Colegio Tiaullos Universal CS Jornada Mañana. Les habla Wilmer Zambrano, su profesor de matemáticas, y el día de hoy les tengo preparada una clase sobre el tema de términos semejantes. Es el tema que continúa de las expresiones algebraicas y los valores numéricos de estas que hicimos la vez anterior. Recuerden que esta clase, ese trabajo anterior tiene fecha límite de entrega el próximo domingo 31 de mayo a medianoche. Entonces los invito a que si ven este video antes de que se cumpla esa fecha, puedan realizar las entregas de esos trabajos porque después de ese momento no podré recibirles más. Bueno, ya entrando en materia, la clase de hoy tiene dos objetivos de aprendizaje, es decir, dos metas que quiero que cumplamos entre todos viendo este video y también realizando el trabajo que se les asignará en la plataforma Edmodo juntamente con el video. Bueno, el primer objetivo es reconocer el concepto de términos semejantes en un polinomio y el segundo realizar reducciones de un polinomio agrupando términos semejantes. Recordemos la estructura de una expresión algebraica. Aquí tengo un término, un monomio específicamente, y vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior. Recuerden que un monomio es una expresión una sola, mono es una sola, que está constituida por básicamente dos partes. El coeficiente, que en este caso es -4. Miren que aquí separé también el signo es muy importante en el momento de hacer reducción de términos semejantes y operaciones entre polinomios algebraicos. Pero en sí el coeficiente es el número completo, signo y cantidad. En este caso el signo es negativo y el número es un valor de 4. Y la otra parte se conoce como la parte literal, que es aquella que está conformada por la variable. En este caso, una letra, la letra X, que conoceremos como incógnita o variable, y un exponente que la letra tiene. Entonces la parte literal de este monomio total es x a la 2. El monomio sería menos 4x cuadrado. Bien, entonces recordemos, coeficiente y parte literal. Eso es muy importante para comprender qué es un término semejante en el álgebra de polinomios. Bueno, es muy fácil comprender de lo que estamos hablando cuando vemos el nombre términos semejantes. En la diapositiva resumí eso en una frase muy simple. Dos o más términos algebraicos son semejantes cuando tienen exactamente la misma parte literal, es decir, cuando las letras son iguales y poseen las mismas potencias. Si yo veo el ejemplo anterior, menos 4x cuadrado, ese monomio va a ser semejante con otros monomios que tengan también un x cuadrado como parte literal. Aquí vemos un dibujo que puede darnos una noción muy simple de lo que son los términos semejantes. Tenemos dos billetes y cinco monedas. Si yo quiero agrupar esos elementos en grupos que tengan una característica en común, es evidente que tengo que sumar los billetes por un lado y las monedas por el otro. O sea, los billetes son semejantes entre sí y las monedas también son semejantes entre sí. Ejemplos hay muchos. Por ejemplo, si yo quiero sumar tres bultos de papa y dos vacas, entonces yo no puedo decir que hay cinco cosas. Tengo que decir que hay tres bultos de papa y dos vacas, porque no puedo agrupar esos elementos ya que no tienen características comunes. Si yo tuviera, por ejemplo, tres bultos de papa y uno de yuca, entonces dijera que tengo cuatro bultos de tubérculos. Entonces ahí sí ya podría asociarlos porque hay una semejanza entre ellos. Para ser más específicos a lo que me estoy refiriendo en álgebra, he colocado aquí una lista de ejemplos de términos semejantes y términos que no lo son. Entonces miremos uno por uno. Acá tengo un monomio llamado 2x cuadrado junto con otro que es 3x cuadrado. Si analizamos cada uno de estos monomios nos damos cuenta que tienen la misma parte literal, es decir, x a la 2. Los coeficientes sí pueden variar. Aquí el coeficiente es 2, aquí el coeficiente es 3, pero tengamos en cuenta que para hablar de semejanza de términos, lo importante es la parte literal. Analicemos otro ejemplo. Bien, aquí está este monomio, menos x a la 5. Por la clase pasada recordaremos que cuando no está indicado el coeficiente es 1. En este caso particular será menos 1, entonces menos 1x a la 5. Y este es semejante con 8x a la 5. Miren que los coeficientes no son ni siquiera del mismo signo, hay uno negativo, uno positivo. Pero insisto, lo importante no es el coeficiente, lo importante es la parte literal.
Si es la misma letra y conserva el exponente, el mismo exponente, podemos decir que esos términos son de una misma familia, es decir, son términos semejantes. Otro ejemplo, 3x a la 5 y 3x a la 2. Bien, aquí el coeficiente es el mismo, pero si nos quedamos en la parte literal, una de ellas es x a la 5 y la otra es x al cuadrado. Si nos damos cuenta, la letra es la misma, pero sus exponentes cambian. De esta manera, 3x a la 5 y 3x a la 2 no son semejantes. Y no son semejantes por la razón que está escrita aquí debajo. Los exponentes son distintos. Bien, bueno, se en cuenta que el coeficiente es el mismo, pero insisto, el coeficiente no importa. Ahora miremos ese otro ejemplo. Y a la 5 y 8x a la 5. ¿Qué tienen en común? El exponente. Pero la letra no. Aquí la letra es y aquí la letra es x. O sea que no son términos semejantes, ya que su parte literal no es la misma. Dice las variables son distintas. Claro, el exponente es 5, pero la letra aquí es x y la letra es y. Bueno, otro término, otra pareja. 5x al cuadrado y a la 3 y x al cuadrado y a la 3. Bueno, aquí tenemos estos dos monomios. Este monomio 5x cuadrado y a la 3 tiene como parte literal x cuadrado y a la 3, mientras que este otro también la tiene, x al cuadrado y a la 3. Tengan en cuenta que aquí el exponente es 1. Es decir, estos términos son semejantes ya que tienen las mismas variables, las mismas incógnitas, y sus exponentes también corresponden. Mira, aquí el x a la 2, aquí el cuadrado está sobre el x, aquí también, aquí el 13 tiene exponente en la y aquí también los tienen. Entonces, las mismas variables con los mismos exponentes. Distinto pasa acá. 3x a la 3 y a la 5 y el otro 3x a la 5 y a la 3. Miren, tienen la misma letra, xy, aquí también está xy, pero el exponente del primer monomio en la x es 3 y el segundo monomio en la x es 5. Si yo miro aquí la y, aquí tiene exponente 5 y acá tiene exponente 3. O sea, no corresponden las partes literales, son partes literales diferentes. Por lo tanto, los términos no son semejantes. Por eso es muy simple, solamente tenemos que ver la parte literal y si es la misma, entonces podemos hablar de semejanza de términos, independientemente del coeficiente. El coeficiente no importa. Lo importante, insisto, es la parte literal. Bueno, entonces cuando tenemos ya claro el concepto de términos semejantes, podemos pasar a hacer el trabajo de esta asignación de la clase, que es hacer reducción de términos semejantes en un polinomio. A ver, reducir términos semejantes implica sumar o restar los coeficientes para obtener un solo término con la misma parte literal. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo un polinomio y entre ese polinomio hay términos semejantes, es decir, que tienen la misma parte literal, estos se pueden agrupar, se pueden asociar para que de todos esos términos que tienen la misma parte literal solamente me quede uno. Aquí hay un ejemplo muy sencillo. Reducir a términos semejantes el siguiente polinomio. Aquí hay un trinomio, miren. 5x al cuadrado menos 6x al cuadrado más 2x al cuadrado. Si nos damos cuenta, los tres términos son semejantes. X a la 2, x a la 2 y x a la 2 son las partes literales. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es muy simple. Nos vamos a quedar solamente con los coeficientes. Miren que aquí coloqué un igual y asocié los coeficientes en un paréntesis. Eso lo puedo hacer en virtud de la propiedad asociativa de la suma. Entonces, si yo sumo todos los coeficientes, debo dejar la misma parte literal. Es muy simple, la parte literal no cambia, solamente operamos sumas o restas de coeficientes. Analicemos lo que sigue aquí después del igual. Aquí hay un paréntesis en el cual hay una suma de tres números enteros. 5 menos 6 más 2 y por fuera el x cuadrado. Entonces vamos a hacer estas sumas y restas. Ya esto lo hemos aprendido desde grado séptimo. Cuando hablamos de suma y resta de números enteros, recuerden, no se aplica ley de signos. Vamos a pensar en términos de pérdida o ganancia, o para que nos quede mucho más fácil, pensemos en que son goles en un partido. Si yo tengo 5 menos 6, puedo decir que hice 5 goles porque es un número positivo y me hicieron 6 goles. Si yo en un partido hice 5 y me hicieron 6, yo perdí el partido. ¿Por cuántos goles? Pues por un gol. Así que el gol diferencia es menos 1. De esta forma, 5 menos 6 es menos 1. Y menos 1 más 2
Si lo pienso de la misma manera, me hicieron un gol y yo hice 2 goles, gané por 1. O sea que el total de todas las sumas y restas de este paréntesis es 1. 5 menos 6 da menos 1 y menos 1 más 2 da 1. El resultado, después de asociar estos tres monomios en términos semejantes, sería 1x al cuadrado o sencillamente x al cuadrado, teniendo en cuenta que no vamos a colocar el coeficiente cuando este es 1. Aclaro que si el coeficiente es menos 1, pues sí colocamos el menos, quedaría menos x cuadrado, pero no es ese el caso. Bien, aquí tengo un ejemplo un poco más largo. Reducir a términos semejantes el siguiente polinomio. ¿Cuántos términos tiene este polinomio? 3m cuadrado n cuadrado es 1, menos 2m cuadrado n es otro, más mn cuadrado es otro, menos m cuadrado n cuadrado, más 3m cuadrado n, menos mn cuadrado. En total tenemos 6 monomios. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ese polinomio de 6 términos, vamos a ver si podemos reducirlo a términos semejantes. Es decir, vamos a meter en paréntesis, así como está aquí en el renglón de abajo, los términos que tienen la misma parte literal. Si empiezo con el primero, 3m cuadrado, n cuadrado, el término que es semejante es el que tiene m cuadrado y n cuadrado. Miren que este no cumple esa característica, ya que el cuadrado solo está sobre la m y no sobre la n. Aquí es como si la n tuviera un exponente 1. Si miro el término que sigue, pasa lo mismo y al contrario. Es decir, m tiene exponente 1 y n tiene exponente 2. Pero si veo el término que sigue a continuación, menos m cuadrado n cuadrado, sí es semejante con el primero, ya que la parte literal m a la 2 n a la 2 es la misma. Entonces abro un paréntesis y en ese paréntesis ubico los dos términos que resultan ser semejantes. Bueno, con el signo, ¿no? Ojo con eso. Este menos pertenece a este monomio, ya que el coeficiente es menos 1. Entonces, cuando lo mete en el paréntesis, lo voy a escribir con el signo que le corresponda. Listo. Entonces, supongamos que son familias. Estos dos son hermanitos, tienen el mismo apellido. Los meto en una casa. La casa es el paréntesis. Posteriormente, abro un más para separar paréntesis de paréntesis, porque voy a ver si el segundo término de este polinomio también tiene semejantes. Miren que la parte literal es m cuadrado n. Entonces coloco el término en un paréntesis menos 2m cuadrado n y voy a buscar entre este polinomio cuál otro tiene esa misma parte literal y lo encuentro acá. 3m cuadrado n. Mire, el cuadrado está sobre la m y la n tiene exponente 1. Entonces escribo los dos monomios dentro del paréntesis. Menos 2m cuadrado n más 3m cuadrado n y cierro el paréntesis. Bueno, recuerden que los paréntesis que asocian términos semejantes siempre los vamos a separar con un más. Bien, vamos con la última familia, que es la de los mn cuadrado. Estos dos ya lo hemos ubicado, obviamente sería este de aquí, mn cuadrado. Entonces tengo más mn cuadrado y ojo con el menos mn cuadrado. Así tendremos tres paréntesis, tres familias diferentes de términos y tres reducciones posibles. Bueno, ¿cómo se hace la reducción? Como lo hicimos en el ejemplo anterior, vamos a operar los coeficientes. Entonces el coeficiente de este monomio es 3 y el de acá es menos 1. 3 menos 1, 2. Entonces mire, 3 menos 1, 2 sería el coeficiente del resultado y su parte literal permanece igual, m cuadrado, n cuadrado. Es así de simple. Ahora, aquí, el que sigue, la siguiente familia, menos 2 más 3. Menos 2 más 3 me da 1. Entonces sería 1m cuadrado n o sencillamente m cuadrado n. Sin asignarle el coeficiente ya sabemos que es 1. Miremos ese último caso particular. 1 menos 1, 0. Entonces sería 0mn cuadrado. Pero al final este 0 va a hacer que todo el coeficiente se cancele. Porque recuerden lo que hicimos la clase pasada. Cuando hallábamos los valores numéricos de una expresión algebraica, esto es una multiplicación. Y si yo multiplico por 0, pues me da 0. Así que lo único que me queda son los dos primeros términos de este trinomio, ya que este tercero quedó cancelado. De esa manera, este polinomio que estaba conformado por 6 términos, ahora quedó reducido a un binomio. Recuerden que un binomio son dos términos algebraicos. Bueno, eso es el tema de la clase de hoy, muchachos.
reducción de términos semejantes. En la clase, en la plataforma Edmodo voy a subir una asignación académica donde van a hacer algunos ejercicios que les permitan a ustedes repasar lo que les acabé de explicar. Es un tema realmente fácil, pero es un tema muy importante en todo lo que nos viene de aquí en adelante. Bueno, esas son las indicaciones básicas para la entrega del trabajo. Recuerden que la actividad debe ser realizada en el cuaderno. Nuestro cuaderno tiene dos partes, una parte para álgebra, una parte para geometría estadística. Esto lo van a hacer en la parte de álgebra, la parte de adelante, a mano. Por favor, la hacen completa, con buena letra y ordenada. Yo les insisto en esto porque a veces recibo trabajos que no se entienden. Bueno, tercero, una vez terminada la tarea, le toman fotos o la escanean. Yo les he recomendado desde el principio la aplicación Cam Scanner, cuyo logo icono es una CS, porque esta le permite tomar las fotos y de una vez le permite armar un archivo en PDF. Los archivos en PDF, que son formatos de documentos portátiles o portables, son mucho más fáciles de manejar para ese tipo de entregas. Cuando hayan creado el archivo PDF, va a cambiar el nombre, le coloca su nombre al archivo y la materia y el curso. Entonces puede ser nombre suyo, 8.1 u 8.2, el que sea, y álgebra. Con eso yo sé dónde organizar el archivo. Eso es mucho mejor que entregar fotos sueltas, porque a veces me han llegado fotos que no están en un consecutivo y es muy complicado. La fecha máxima de entrega es el domingo 7 de junio. Una vez pasada esta fecha no se reciben más entregas. Entonces, por favor, ser muy puntuales. Desafortunadamente, la cuarentena obligatoria en los colegios se nos va a extender unos meses más y la mayoría de actividades y trabajos del segundo periodo se van a hacer de manera virtual. Por favor, mucha colaboración entre ustedes mismos, compañeros. Cuídense mucho. También cuiden mucho a su familia. No se expongan a salir a la calle a que de pronto, Dios no lo quiera, reciban este coronavirus y la lleven al hogar. Bueno, no siendo más, les agradezco la atención. Recuerden darle un like, un dislike, hacer un comentario en el video para que yo tenga certeza de quienes entraron a ver este video en mi canal llamado Matépolis. No siendo más, Dios los bendiga, muchísimas gracias y que se encuentren muy bien.